esta ocasión. Tengo una invitada muy especial, es una mujer con la cual me conecté a través de su primer libro que escribió. Cuando me leí el libro realmente estaba yo dentro de un proceso de desarrollar mi emprendimiento o mi empresa como terapeuta transpersonal. Y cuando leí el libro me conecté mucho con los puntos o lo que ella nos cuenta. Así que mi invitada es Marta Roselia Ramos, pero creo que le gusta más que le digan Roselia, me da como esa sensación. Y bueno, ella misma se va a presentar. Tengo que decir que tu hoja de vida, o sea, estuve viendo tu hoja de vida y bueno, creo que es sorprendente, sobre todo ese desarrollo personal y todo ese desarrollo empresarial que has tenido y cómo lo has ido llevando a otras escalas, a empresas, y ahora pues veo que estás muy dirigida a las mujeres emprendedoras. Entonces, bienvenida. Me gustaría, voy a que tú te presentes en base a estas dos preguntas. La primera es, ¿quién es Marta Roselia desde el ser y quién es Marta Roselia desde la empresaria o desde la líder? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches por allá en Colombia. Yo me encuentro aquí en Tijuana, Baja California, México. Y como bien lo dices, bueno, mi nombre es Marta Roselia, pero pues desde que me volví autora, pues todavía en parte de la imagen me dicen, de hoy en adelante es Roselia Ramos, ¿no? Para que sea cortito. Entonces, con gusto, pues obviamente hago el cambio de Roselia Ramos. Y pues bueno, me dedico mucho a lo que es a desarrollar líderes en las empresas, a crear cultura de servicio también, pero sobre todo pues llevando lo que es parte de ese cambio en cuestión de esa mente, en cuestión de esas emociones, trabajando mucho con programación neurolingüística, lo que es inteligencia emocional. Y pues ahora con mi método único, como bien dijiste, y que está plasmado dentro del libro, que son 5 piedras, 5 principios, que hoy llevo como filosofía a las empresas y que les ha encantado ahorita a los grandes líderes. Cuando leí el libro, me conecté mucho más con esas, digamos, con toda la filosofía, porque va muy acorde con lo que yo realizo. Como te digo, yo soy terapeuta transpersonal y enseñarle a las personas a entender que es un proceso terapéutico a través de todo este medio, pues no ha sido tan fácil. Pero cuando leí tu libro dije, no, aquí hay mucha conexión. Entonces vamos a empezar con la primera parte, que me encanta la historia que cuentas de esa trascendencia que se te presentó en el momento de que llegó esa persona, que cualquiera, y tú lo dices en el libro, parece de ciencia ficción o cualquiera no creería, pero particularmente yo sí te creo, porque a mí también me pasó algo muy particular. No se me presentó nadie, pero sí era mi otra persona que estaba al lado mío, o sea, era mi yo, que me cuestionaba y me preguntaba en medio de mi trabajo. Y yo decía, ¿cómo puede pasar esto? Entonces, cuando leí lo tuyo, cuando leí esa parte tuya de que aparece una persona que te va a dar un mensaje, que tú no sabes ni de dónde sale, ni cómo es el asunto, me sentí muy conectada. Y mucho más con el mensaje que él te transmitió. Entonces, me gustaría que nos contaras un poquito cómo fue esa percepción para ti y cómo te conectaste con eso que te dijo ese ser, no sé, celestial, podríamos decir. Sí, con mucho gusto. Bueno, para que sepan aquellas personas que no han leído el libro, está dentro del primer capítulo que se llama La magia a través de otros. Y aquí, pues obviamente yo pongo, los mensajes se reciben a través de otros para impulsar la magia en tu vida. ¿Por qué lo puse? Al principio iba a poner cómo inicia la historia de Punto Equilibrio, dónde descubro ese cambio en mi vida.
con 5 piedras, ¿no? Y que nunca me imaginé que esto iba a llevar a las empresas. Pero en un momento dado el editor me dijo, no, empieza con la historia de lo que te sucedió en Ensenada. ¿Qué sucede? Cuando yo voy a Ensenada, Baja California, para cuando decidan venir aquí, es uno de los puertos muy bonitos de Baja California, yo voy a una empresa a desarrollar líderes y me tengo que quedar a dormir en la ciudad. Y resulta que cuando voy en camino a descansar, le pido al taxista que se me deja antes porque yo tenía hambre. Entonces dije, bueno, como primero algo y luego ya llego. Y resulta que me equivoco donde me bajo. Ahí es donde empieza todo, ¿no? Cuando yo me bajo y dije, híjole, pues me equivoqué de lugar. Dije, ni modo, pues total, camino hacia un parquecito que estaba cerca de lo que es el mar, el malecón. Y cuando me voy acercando, sale un hombre vestido de negro. Entonces, cuando sale esa persona vestida de negro, se pone a un lado mío y me dice, hola, ya te estaba esperando. ¿Me dejas darte un mensaje? Entonces a mí me asusta y yo le digo, no, gracias. Yo lo único que quiero es ver si consigo un hot dog porque quiero comer algo. Y me dice, no vas a conseguir aquí, pero hay un puestecito que está ahí enseguida y venden unos elotitos ricos, hasta eso muy amable, ¿no? Yo le dije, bueno, muchísimas gracias. Cuando yo llego al puesto, le digo a la señora que me asustó esa persona y ella me dice, deja que te entregue el mensaje. Le digo, ¿usted lo conoce? Sí lo conocemos, no es de aquí, de este país, es de otro lugar, sin embargo nos ayuda a todos. Entonces yo tenía que volver a pasar por ahí, él está parado y me dice, hola, ¿me dejas darte un mensaje? No te equivocaste en el lugar que te bajaste. Entonces para empezar yo dije, o sea, no puede ser, o sea, no puede saber que yo me equivoqué, o sea, en el lugar donde me bajé. Y ya en ese momento, pues obviamente con la confianza que me dio esta persona, dije, bueno, dame el mensaje. Y es precisamente cuando él me empieza a decir que si yo tenía que sacar algo en Mundo, que lo sacara ya, si tenía que escribir algo. Yo dije, wow, o sea, ahorita yo estoy en pláticas con mi editor de Málaga, España, y dije, ya estoy con esta transición, sí, ya escribo el libro, y dije, no podría saber eso tampoco. Entonces, en ese momento él me dice, mira, yo no soy la persona que tú estás viendo. Yo la verdad, yo en ese momento no hilaba muy bien lo que él me decía. Entonces cuando él me decía, yo no soy esa persona, o sea, que tú estás viendo, dije, no sé a qué se refiere. Y dice, yo entrego mensajes a buenos y malos. Y hoy me toca darte un mensaje a ti. Y en ese momento se sienta, porque era un parque, se sienta en el piso y con una varita de uno de los árboles en el piso, en la tierra, hace 2 líneas. Y cuando hace 2 líneas, él me empieza a decir que los seres humanos estamos en esas 3 etapas. La primera parte, o sea, la de abajo, es donde está la mayoría de los seres humanos en el mundo, donde hay baja conciencia, donde están sufriendo mucho, donde hay depresión. Entonces él empezó a decir tantas cosas, me dice, ahí está la mayoría de los seres humanos ahorita. Y ya después, cuando me señala la parte de en medio, es cuando él me dice, aquí es donde tú ya te encuentras. Y yo dije, fiu, menos mal, entonces no estoy abajo, ¿no? Sufriendo tanto, con baja conciencia. Sí, pero ya cuando me dice, mira, tú estás en esta parte, tu conciencia ya se ha elevado más. Y en ese momento me dice que en la parte de arriba, en la tercera parte, me dice, aquí es donde ya están las personas, donde esa conciencia, donde esa conexión con el mundo es totalmente diferente, son más elevados, ¿no? Me dice en ese momento que si yo realmente tengo algo que traer al mundo, que lo suelte ya, porque suelta unas figuras. De hecho, en el libro yo nada más pongo unas cuantas figuras, no cuento todo lo que él me dice, porque me dice cosas sorprendentes en ese momento. Pero cuando él va poniendo cada figura, pues obviamente me sorprende más, porque la primera figura que él pone es como un iglú, o sea, como una casita de los que usaban los indios, y es cuando me dice, es que los ancestros te enviaron para poder llevar un mensaje. Y si tú vas a ayudar a personas, es el momento que sueltes el mensaje, porque el siguiente era como un paracaídas, me dice, es el momento que lo sueltes. Y ya cuando él me va explicando cada una de las figuras, pues la verdad para mí fue impresionante. Y más porque después de que él me cuenta todo esto, que será ficción o no, porque yo me fui al hotel y dije,
¿qué sucedió en este momento? O sea, ¿cuántas cosas me dijo? De hecho, me dijo más porque llegué y anoté hasta nombres extraños, porque él me decía, no te puedo dar mi nombre real porque yo soy buscado por miles de años. Entonces yo no hilaba en ese momento todo lo que me decía. Pero ya después cuando él me empezó a decir ciertos nombres que han aparecido inclusive en películas de ficción, que han aparecido hasta en la Biblia, llegué y los anoté en la agenda, dije, ya después con calma me pongo a investigar. Pero como traía tanto trabajo, a mí se me olvidó. Llegó fin de año y tiré la agenda. Y ya cuando quise terminar de escribir el libro, dije, wow, tiré mi agenda. ¿Dónde está toda la información que yo había puesto sobre esos nombres? La cuestión de esto, en esta primera parte del libro, y que me empiezo así, es simplemente para decir que la magia realmente existe a través de otros, donde te lleva mensajes. Era mi momento. A lo mejor él me animó más todavía a escribir este libro de la filosofía de punto de equilibrio, los 5 principios, las 5 piedras, donde viene un cambio tremendo a mi vida, donde yo tengo que tomar 2 grandes decisiones. Una, salirme de las estaciones de radio y emprender algo nuevo. Y 2, en ese mismo momento, pues atravesar un divorcio muy doloroso, donde tuvimos 5 hermosas hijas que estaban pequeñas. Y en ese momento era difícil porque me quedé sin casa, me quedé sin auto, sin dinero. Entonces ya se imaginarán las emociones cómo estaban, la verdad. Sí. Con hijos pequeñitos. Como digo yo, congestión, emociones no tratadas, vida congestionada. Sí, y más, o sea, decir, ¿dónde los voy a llevar a vivir? ¿Qué les voy a dar de comer? O sea, ¿de qué voy a vivir ahora? Entonces, empiezo así porque realmente la magia, y los que nos puedan estar escuchando y viendo, es que la magia, los mensajes se dan a través de otros para impulsarte a hacer cosas en la vida, ¿no? Entonces, esto es, la verdad, muy bonito, que lleguen personas en algún punto de nuestra vida donde hay conexiones y nos empujen a hacer las cosas. Entonces, te digo, me dijo muchas cosas más que la verdad me quedé impresionada. Tengo la fotografía de él, pero no quise ponerla en el libro ni en las exposiciones que estoy haciendo, porque dije, no quiero tener problemas más adelante, ¿no? Pero sí... y es algo que te dio él a ti. Entonces, es una unión entre tú y él desde mi perspectiva y como yo lo puedo ver. Y fíjate que esa primera parte, cuando yo la leí, yo dije, aquí hay, el resumen en total son 3 formas de conciencia, ¿ya? Que es la parte que yo, como digo, trabajo mucho. O sea, la terapia transpersonal trata de eso, ir más allá de lo que vemos, de lo que sentimos, que tenemos que explorar más allá y conectar con esas conciencias. Entonces, cuando yo leí esta parte, yo dije, wow, aquí hay 3 niveles de conciencia o 3 estados de conciencia. Entonces, es como decir, bueno, ¿en cuál estoy yo? Como emprendedora, como empresaria, como, no sé, en cualquier área de la vida, porque creo que eso incluye todo. Entonces me pareció muy interesante esta parte y entender que esas cosas sí pasan, pero que a veces pues no tenemos como la fe de creer que esos milagros puedan existir. Y de alguna manera, en el momento en el que yo estaba, tú me inspiraste a mí para seguir desarrollándome. De hecho, lo que te dije, pues cierto, yo tengo como más de 25 reflexiones que saqué de cada capítulo. Después te las voy a mandar y te las comparto. Y algunas las he posteado, o sea, y lo que he aprendido. Pero pues hoy el mensaje es no solo para mí, sino para todos. Vamos a iniciar pues con las digamos, las piedras o esas que debemos como tener ahí presente. Y yo considero que esos son como los pilares que deben estar integrados en nuestro ser. Entonces me llamó mucho la atención el primero, que dice principio, o sea, la base del éxito. Y dentro de la base del éxito te mencionan la fidelidad del pensamiento. Ahí también aparece el creador del pensamiento crítico. Entonces eso va muy acorde con, yo lo resumí así, dije, bueno,
Esto tiene que ver con la observación, la autoindagación, y eso te va a conectar o a llevar a subir a los diferentes niveles de conciencia. Entonces, desde esta perspectiva, ¿cómo fue ese encuentro con esa primera piedra o la base del éxito? Ok, bueno, aquí precisamente es donde empieza la historia. Cuando yo voy a tomar dos grandes decisiones en mi vida, como las que me mencioné, salirme de las estaciones de radio donde serví más de 18 años y enfrentar un divorcio, cuando iba caminando por la playa, venía pensando qué más quería hacer de mi vida, el nuevo propósito en mi vida. Y cuando voy caminando, precisamente encuentro esas 5 piedras que estaban una arriba de otra, y lo único que hice fue voltearlas a ver y dije, qué bonitas, han de estar pegadas, pero yo seguía pensando qué más quería hacer de mi vida. Y en ese momento venía recordando, desde antes de salir de la secundaria, en la adolescencia, yo ya había creado parte de mi vida, ¿no? Y es cuando recuerdo que dije, wow, pues yo dije que a los 16 años iba a tener el primer novio, a los 20 me casaba, iba a tener mis hijas, iba a terminar mi carrera, iba a entrar a una estación de radio, iba a escribir un libro, quería viajar por el mundo y tener mi firma, ¿no? Para ayudar a empresas. Wow, como varita mágica, todo eso ha sucedido hasta hoy. Pero en ese momento, cuando yo me devuelvo donde estaban las piedras, vi que estaban tiradas en la arena. Y es cuando surge el primer interrogante. ¿Quién las habría puesto? Si tendría algún objetivo, y me encantaría conocerlo. Otro día caminando por la playa, me encuentro a la persona y es cuando lo abordo y le digo, oiga, ¿cómo le hace para poner las piedras? Y si tenía algún objetivo, él me dice, sí, yo es para mí. ¿Eran piedras grandes o piedras pequeñas? O sea... Eran piedras grandes, grandes. Entonces, en ese momento él me dice, ¿quieres aprender? Le digo, sí, quiero aprender. Cuando él me empieza a enseñar a poner las piedras, yo nunca pensé que cuando yo estuviera en mi casa diciendo, ¿qué fue lo que hice esta tarde en la playa? Vendría a formar esta filosofía con 5 principios que todo mundo necesita llevar en su vida personal, familiar y profesional. Entonces, la primera piedra que yo pongo, él me dice, esta es la más importante de todas para que se sostengan las demás. Y en ese momento, pues obviamente cuando yo la pongo y después estoy en mi casa, empiezo a poner los nombres de los principios y a desarrollarlas. La primera piedra, como es la base del éxito, el nombre que yo le puse, pues la primera piedra es como un cimiento. Si está bien puesta, nada te tumba, ¿sí? Entonces, aquí es donde vienen los valores, principios, creencias. Si tú sabes el significado de tu valor, porque aquí es donde viene lo importante, ¿eh? No es saber qué valor tienes, es saber el significado del valor, porque cuando tú sabes el significado del valor, ese significado es el que rige tu conducta. Cuando tú no tienes idea cuál es el significado del valor, lo mismo da si dices que lo tienes o no, porque no sabes cómo dirigirte en tu vida con esa conducta. Por eso es importante cuando uno tiene una relación, uno puede saber desde un principio si va a funcionar o no. Simplemente ve cuáles son los valores y cuál es el concepto que tiene cada persona. Desde ahí te vas a dar cuenta que van juntos, o tarde o temprano se van a separar, porque no es el mismo concepto del valor, ¿no? Y yo pongo como ejemplo siempre como el compromiso. Vamos a la iglesia, nos casamos, y se supone que un compromiso para toda la vida, en las buenas y en las malas, pero al final, o sea, de repente algo no sucedió como uno quería, nos separamos, ¿y dónde está el compromiso de la manutención? ¿Dónde está el compromiso de crear a nuestros hijos juntos? O sea, desaparece. Entonces, si se dan cuenta, el concepto de ese compromiso no es igual para todas las personas. Y así aplica en todos los valores que nosotros tenemos. Y de ahí las creencias. ¿Cuáles son las creencias que tenemos? ¿Cuáles son las creencias que cuando yo quiero hacer algo digo, no, yo no puedo, no creo que sea para mí? O sea, ¿de dónde viene la creencia que no puedes? Cada vez que te pones algo a tu vida, como se puede decir, como una barrera, primero hay que preguntarnos y cuestionarnos, ¿de dónde viene la creencia que no puedo? ¿De dónde viene la creencia que procrastino? Porque debe venir de algún lado. Exacto, sí. Entonces, siempre las creencias son importantes, cuestionarlas y decir, ¿de dónde? Yo lo relacioné con la autoindagación.
En el procesos terapéuticos indagamos, hacemos la introindagación. Y es lo que a veces las personas pues no les gusta. Sentarse y, a ver, me voy a autoindagar eso, a cuestionar ese valor o ese compromiso o cuáles son los otros valores. Y eso cuesta, o sea, porque es más fácil como irse como por la tangente. Entonces, esa base que tú mencionas ahí es muy importante y te digo que me sentí muy conectada con esa base que nos cuentas. Entonces, de verdad que sí, muy, muy interesante y lo que te digo es eso, o sea, la fidelidad del pensamiento para mí, como yo lo interpreté, era qué tan fiel soy a mis creencias y cuándo debo cuestionármelas para poder, detrás de esa creencia está ese valor del cual tú no mencionas. Entonces hay que comprender también ese valor, si está integrado o no. Se cortó un poquito, no sé si me escuchas. Dime. Es que se cortó un poquito, dije a ver si me escuchas. Pero me escuchaste. Sí, en realidad es muy importante. La fidelidad de pensamiento, cuando yo hablo en el libro, es qué tan fieles somos a lo que queremos, esos pensamientos. Porque a lo mejor yo pienso algo, es que me encantaría, como dices tú, emprender, hacer mi negocio, tener este sueño, pero en realidad qué tan fiel eres a lo que quieres porque no lo estás haciendo. Entonces aquí lo importante es, desde ese pensamiento crítico, que es autoanalizarnos y el hecho de decir, aceptar, ¿lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo? Para poder cambiar algo y poder transformarnos. Por eso cuando el libro se le puso el nombre, ¿Cómo transformar tu vida y profesión con éxito? Una transformación no es fácil, porque primero tenemos que aceptar cosas en nuestra vida para poder cambiarlas. Y no toda la gente está dispuesta a tener los cambios. Lo podemos enlazar con la segunda que es la postura ante la vida. Y la postura ante la vida es una de las palabras con lo que me conecté, o sea, lo que digo, yo escribí mucho y saqué mucho, pero algo que me llamó la atención era la palabra elegir. Yo elijo. Una palabra que la mente no puede controlar, porque solamente la decisión la tienes tú. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de postura de la vida. Sí, mira, cuando yo voy a poner la segunda piedra en la playa, él me dice, cuida lo que es parte de tu espalda, porque como es grande, si no la pones adecuadamente te puedes lastimar y no continuar. Cuando él me dice esto y yo después digo, wow, esto me dijo, no puedo continuar, dije, esa segunda piedra, ese segundo principio se va a llamar postura ante la vida. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos iniciar cosas y de repente las dejamos, porque nos cansamos, porque nos aburre, o bien muchas veces cuando queremos emprender es porque no tengo dinero. Entonces empezamos a poner tantas excusas, la verdad, tantas excusas, que nuestro cerebro se compra también cada idea que uno le dice y que uno se conforma, no, sí, por esto no pude, entonces me lo compré tan bien que ya estoy a gusto, entre comillas. Entonces, postura ante la vida es que lo que inicies, termínalo. Eso también desde tu vida personal, familiar, profesional, hasta en una empresa, cuando entro le digo, a veces dicen, es que no funcionó porque no le diste seguimiento. Y esa es la verdad. Postura ante la vida es, comiences, termínalo. Exacto. Y ve observando. Yo también sentí eso, que había que como observarlo. O sea, hacer ese seguimiento a través de la observación y de la atención, pues, de la atención plena, de estar presente en eso que estás haciendo. Entonces nosotros damos dirección al cerebro, pero cuando uno dice, bueno, si yo le doy dirección al cerebro, porque no logro lo que quiero, porque realmente no nos damos cuenta cómo nos estamos comunicando con nuestra mente. Entonces el cerebro hace lo que tú le pides, pero muchas veces dicen, ¿cómo que el cerebro hace lo que tú le pides o yo le pido? Y no hace realmente lo que está haciendo porque yo le pido algo y no. Entonces, siempre es importante decir cuál es tu lenguaje. Tu lenguaje, tu forma que te comunicas con tu cerebro es lo que va a suceder. Entonces,
muchas veces no nos damos cuenta cuál es nuestro lenguaje, qué significado tiene la palabra y cómo lo percibe el cerebro. Entonces, cuando yo quiero dar dirección y no me doy cuenta por el significado de las palabras, pues de repente digo, una de las palabritas hasta que pongo ahí, es que tengo que. El tengo que es como una resistencia, la ve como una resistencia. Y si nos vamos un poquito más profundos, nuestro cerebro reptiliano nos protege de posibles amenazas. Es decir, no es que exista, es porque estoy pensando algo que me duele, que batallo. Entonces, como no le gusta que batallemos, si yo no tomo una decisión con determinación, dándole dirección al cerebro, el cerebro va a hacer al final lo que piensa que es mejor para nosotros. Entonces, cuando yo digo, tengo que, es como una resistencia, hasta siento fuerza. Al final ya no hacemos las cosas como debe de ser, ¿no? Entonces aquí es importante cambiarlas, el tengo que por el quiero, deseo. Entonces el cerebro ya lo ve diferente. Esa postura que tenemos ante la vida, el elegir también va muy acorde con el tercero, que es el punto de equilibrio. O sea, siempre debe haber un punto medio para poder pues equilibrar, y algo que en este punto es muy interesante y muy importante mencionar, que son las emociones y el pensamiento. Entonces debe haber ese equilibrio. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la parte emocional, o sea, se puede presentar todas las emociones, pero si no sabemos gestionarlas, obviamente va a haber un desequilibrio. Vamos a tomar malas decisiones, o no vamos a querer hacer las cosas, o vamos a entrar en todo ese proceso como de tristeza, de angustia, de depresión. Y la parte del pensamiento pues se compensan. Entonces, si hay el pensamiento, está la emoción y después viene la acción. Aquí tengo una pregunta, y es: ¿cómo puede una persona encontrar su punto de equilibrio para ir más allá de la crisis? Ok, mira, algo que... punto de partida para una persona que esté en una situación así? Fíjate, aquí algo bien importante. Hace ratito tú comentaste, estar presente con los 5 sentidos, como en mindfulness lo dicen, ¿no? Estar en el aquí y en la ahora, es cacharnos. ¿Qué siento? ¿Qué pienso? Yo normalmente digo en los talleres, mira, si tienes la oportunidad, porque eso va poco a poco, puedes empezar cada hora, de repente a lo mejor puedes ir disminuyendo, hasta que cada momento de tu vida estás analizando qué siento. O sea, ¿te sientes a gusto cómo estás actuando, cómo estás pensando, cómo te estás dirigiendo? Y si no estás a gusto, tienes la posibilidad de cambiarlo, porque todo empieza desde el pensamiento. Andamos en el día las carreras, copresiones, preocupaciones, que nos vamos por inercia y no me detengo un momento a pensar qué siento. Si yo no me detengo a pensar qué siento, ¿cómo voy a cambiar lo que siento si no me detengo? Entonces, una parte muy importante es detenerme, pensar qué siento. Si esto que estoy sintiendo ahorita no me gusta, ¿puedo cambiarlo? Claro que puedo cambiarlo. Entonces, es ser conscientes al final de las cosas. Y en cuestión de las emociones, porque es la tercera piedra, precisamente cuando yo la pongo y que me dice, cuida su peso, y es cuando digo, cuidar su peso es punto de equilibrio emocional y racional, que tiene que ver con la inteligencia emocional. Entonces, yo siempre digo, cuando tú no sabes manejar, identificar tus emociones para empezar, porque necesitamos aprender a identificar emociones. La mayoría de la gente no sabemos identificarlas, nos equivocamos. Esto es como cuando alguien pueda decir, es que siento coraje y rabia por esta persona lo que me hizo. Y cuando empezamos a analizar, dices, pues es que no es coraje ni rabia, es tristeza por lo que te hizo. Entonces nos damos cuenta que de repente al final no supe exactamente qué sentí. Y tiene que ver con algo también muy importante, crear carácter, temple. La mayoría de la gente piensa que una persona con carácter es una persona que se enoja así. Y no, es al revés. Una persona con carácter y temple es la que sabe equilibrar la emoción y la razón, así se esté moviendo el mundo o muriendo alguien. Entonces no me doy cuenta, o sea, de repente llega una emoción de impacto, me enojo y decimos, es que me hizo enojar, pero pues damos el poder a los demás. Entonces yo empiezo a pensar en ese momento de enojo, estoy enojado y perdón por la palabra, estoy encabronada, y de repente nos vamos con un pensamiento, la idea, y de la idea un pensamiento,
y como pasa mucho tiempo, se ancla y se convierte en sentimiento. Y resulta que tiene que ver, igual, como tú bien sabes, tiene que ver la amígdala, que de repente nos secuestra la razón y actuamos por impulso, por pura emoción. Entonces, de repente no nos damos cuenta cuando herimos a una persona, cuando llegamos a los golpes o matamos a alguien, porque me secuestró la amígdala, no pensé y solamente actué por impulso. Entonces, es importante aprender a gestionar las emociones, saber qué siento. O sea, en este momento de nuestra vida es importante cada ratito pararnos, respirar y decir, ¿qué siento? ¿Por qué lo siento? ¿Puedo cambiarlo? Entonces es mucho de estar trabajando con las emociones. Exacto, sí, fíjate que esa es una de las cosas que más me gustan y con el que más trabajo es enseñarle a las personas a sentir y a reconocer sus emociones y a saber que detrás de toda esa historia está el sentimiento, pero hay una emoción principal que debe aprender a distinguirla para poder entender ese sentimiento. Entonces, esto es un trabajo también de todos los días, como tú dices, o sea, esto no es una varita mágica y punto, no, esto es un trabajo de indagación, de observación y de comprender y entender todo ese sistema de emociones que habita en nosotros y que está muy relacionado con nuestro pensamiento o con nuestras creencias. Y fíjate cómo vamos conectando una con otra. Ahora viene una que me encanta, que es la creatividad. ¿Qué sería lo que tú les recomendarías a ellos para que puedan colocar este cimiento de la creatividad en ellos? Mira, esta cuarta piedra, cuando yo la voy a poner y que él me dice, fíjate cómo embona esta piedra una con otra, precisamente surge este principio, y dije, cuando embona, ¿cómo pensar y crear? Dije, se va a llamar creatividad. Con creatividad tenemos, sin creatividad no tenemos nada. Podemos tener el mundo, pero si yo no tengo creatividad, o sea, ¿cómo voy a utilizar ese dinero? Hay gente que tiene herencias y no sabe qué hacer con ellas, se las gasta, ¿no? Hay gente, y hemos visto en la historia de grandes líderes que no han tenido ni un solo centavo y su creatividad los ha llevado a crear imperios. Y aquí simplemente yéndome así, algo sencillito. Desde los hogares de las personas, los que son mamás, cuando dicen, ¿sabes qué? No tengo dinero, pero de repente decimos que llega alguien en la alacena y dice, chin, no tengo nada para hacer de comer, y otra persona dice, ¿cómo no? Mira, tienes todo esto para hacer un platillo, y ¡wow! Surge un platillo, ¿no? O sea, con la creatividad, con lo que tenías alrededor. Y de repente, con sus hijos, que dices, híjole, ya es bien tarde, me acaba de decir que le dejaron este trabajo, o no tengo dinero, ¿no? Y como sea, creas el trabajo del hijo de lo que sacas en la casa. En los trabajos son iguales. Ciertas personas cuando nacen, no necesariamente, hay un porcentaje, de hecho hay un estudio que nos dice normalmente el 80%, ¿sí? de nosotros podemos estar inculcando la creatividad, o sea, hacer crecer esa creatividad. Y tiene que ver mucho con varios juegos que podemos hacer, o sea, es importante si juegas dama china, es importante si juegas ajedrez, es importante si juegas el gatito. Son tantos juegos que nos ayudan a estimular la creatividad, que lo importante de esto es cómo vas tú trabajándolo poco a poco contigo, con tus hijos, con los demás, y te das cuenta que cada vez que tienes una crisis, una situación difícil, empiezas a pensar en alternativas. Pero aquí lo importante es lo primero, el pensamiento. Si tú piensas que no puedes, claro que no vas a poder. ¿Por qué? Porque te estás concentrando en lo negativo. Es que no se puede, estás pensando en el problema. Entonces, gastas energía, gastas tiempo, que es muy importante, estás desenfocada. En lugar de decir, ya sé que no funciona esto, estoy así, y decir, a ver, ¿cómo sí se puede? Porque esta palabra es importante, ¿no? El hecho de decir, ¿cómo sí se puede? Y es cuando empiezas a pensar realmente cómo salir en el camino. O sea, ¿qué sucedió conmigo al momento de caminar en la playa? Suceden 5 piedras y dices tú, 5 piedras que ves, y esto te ha llevado a, se puede decir, a trascender en tu vida
dando un principio y una filosofía en la cual tú llevas ahora empresas, escribiste un libro, 5 piedras, ¿te imaginas cuántas cosas hay alrededor? Y no somos observadores, analíticos para nuestra vida. Entonces, es importante que como nosotros llevamos esa idea de decir cómo resolver mi vida a través de la creatividad. Todos somos así. De hecho, en el libro, pues cuento varias anécdotas, ¿no? Algo que aprendí muy bien en la estación de radio es hacer intercambios. Y al principio, cuando yo tenía esta situación de no tener, que me había salido de las estaciones de radio y empezaba a emprender, y precisamente aquí yo te estoy diciendo cómo de todo lo que aprendí en la estación de radio de hacer intercambios, cómo mi vida la he resuelto con intercambios. El intercambio es dinero. Escuelas tan caras, universidades, que he hecho intercambio para que mis hijas terminen, y que muchos pensarían, solamente pueden ir hijos de ricos ahí. Ok, a lo mejor sí, pero nada es imposible cuando tú te animas a hacer algo y decir, total, el no lo tengo ya, pero si me dicen que sí. ¿Cuántas veces hice intercambio? N cantidad de veces para salir adelante. Entonces, la creatividad, o sea, te lleva a formar esos imperios. Ahora que me fui a Nueva York a presentar mi libro, pues muchas personas dirían, tiene el dinero del mundo. No, o sea, yo sigo trabajando, los gastos fuertes de las universidades y demás, pero sin embargo aquí es donde viene la creatividad, igual que lo hacen las empresas. ¿Cómo no gastar tu dinero y adquirir el dinero de otra manera? Así hacen las empresas cuando traen la innovación. No agarran su dinero, ven de dónde adquirir el dinero sin que sea de la compañía. Lo mismo uno como ser humano. Entonces conseguí los copatrocinadores, ¿no? Desde Nissan, Atlas, Certus y otros más, para irme a Nueva York, poder terminar mi libro. Entonces, ¿te imaginas cuántas cosas más no podemos hacer? La creatividad está relacionada con esa habilidad de poder resolver las cosas que se te presentan de forma cotidiana. Entonces, la parte interesante y es que tienes que estar conectados con emociones que te eleven esa creatividad. Porque cuando estás en una baja vibración, como sabemos que las emociones son energía real, entonces vienen los bloqueos. Entonces, hay muchas formas de ser creativa, la cocina, no sé, hay muchas formas en que se puede ir descubriendo eso. Y bueno, las emociones están y los pensamientos presentes. Viene una piedra muy importante que también me encantó, que es la de oxigenar. Yo le puse, la dejé así, oxigenación. Entonces, ¿cómo nos oxigenamos y cómo el cuerpo tiene una participación tan activa en toda esta postura de estas 5, digamos, de estos 5 principios? Sí, fíjate, esta quinta piedra, cuando yo la iba a poner en la playa, de repente se empiezan a mover, yo la pongo, se caen, me hago un lado, y la persona que me estaba enseñando a poner las piedras me dice, hubieras esperado que se estabilizaran, hubieras agarrado una respiración y la hubieras podido colocar bien. Entonces en ese momento me cae el 20, que por más de 8 años que di la clase de comunicación, expresión oral en la universidad, la importancia de inflar el globito no era nada más para aprender a ver, sino que había algo más importante, poder conectar cuerpo, mente, alma y espíritu para tomar decisiones. ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones, se puede decir, difíciles, momentos de impacto, y que actuamos por inercia y la regamos? Entonces aquí lo importante de aprender a oxigenar en cada momento de nuestra vida, cuando no va bien nuestra vida, cuando tenemos una depresión, cuando traemos situaciones difíciles, ¿sí? O tristeza, de alguna manera, es aprender a oxigenar. Desde caminar 20 minutos acelerados, te ayuda dentro del movimiento de tu cuerpo, de tu mente, viendo otras cosas, y estar oxigenando te ayuda a desaparecer ahorita lo que tú estabas pensando negativo, lo que te estaba llevando para abajo. Te hace que te muevas y pienses diferente. Entonces, como bien dice, cuando tú oxigenas tu cerebro, te lleva a la paz interna. Muy cierto. Entonces es importante igual cacharnos, porque es como todo.
Cuando yo no estoy presente con mis 5 sentidos y me dejo llevar por mis pensamientos, que en ese momento a lo mejor no son los buenos, y buenos en cuestión de cómo me está haciendo sentir, dejo que pase el tiempo. Pero si yo me cacho con tiempo y decir, ¿sabes qué? Camina, piensa, y ahorita ya vendrá la calma para poder pensar mejor. Entonces, oxigenar te ayuda a conectar tu cuerpo, mente y espíritu para poder tomar mejores decisiones en nuestra vida. Entonces, si tú en las mañanas caminas, oxigenas, vas a pensar mejor lo que vas a hacer en el día. A lo mejor tienes un problema, no sabes cómo resolverlo. Pues mira, caminar y oxigenar te va a ayudar mucho a salirte de ese momento de bloqueo que tienes, para después que vengan nuevos pensamientos y decir, wow, creo que encontré la solución. Y aún así, fíjate, algo importante, aunque en ese momento no encontramos la solución porque estamos bloqueados, algo que yo cuento en parte del libro, de cómo se trabaja el consciente e inconsciente, porque tenemos mente limitada, pero no la trabajamos, porque normalmente trabajamos una pequeña parte. Algunos autores dicen el 5, otros el 8, otros el 10 en forma consciente. Y los otros dicen que esa mente ilimitada, que es el subconsciente, que es el 90 o 95 para algunos, no lo trabajamos. Entonces aquí es bien importante, cuando nosotros nos vamos a dormir, si este día no pude resolver, aprender a caminar, llevar esa paz y decir, mañana será otro día, voy a descansar, y probablemente tenga la solución, ¿no? Entonces, cuando tú te vas a dormir, que empiezas a descansar, entramos, como dicen, en varias ondas, ¿no? La beta, la alfa, la teta y demás. Entonces, llega un momento que cuando tú quieres solucionar y te vas a descansar, tu mente se va pensando en la solución, y cuando descansas, te levantas con la teta. Y de repente dices, traigo la solución. Pero es importante cómo estamos pensando, reaccionando en ese momento, que normalmente queremos, cuando estamos bloqueados, estamos desesperados, queremos en ese momento la respuesta. Y la respuesta no se puede obtener si no traigo esa paz mental y emocional. Entonces es importante cómo oxigenamos nuestro cerebro, cómo caminamos en el día en un momento de problema, para poder pensar mejor después y poder conectar tu mente, tu cuerpo y poder actuar, ¿no? Un gusto poder compartir este espacio. Me encantaría que le dijeras a las personas dónde encuentran tu libro, dónde te pueden seguir, todo lo referente a que te puedan encontrar en las redes. Solamente déjame decirles por qué mi filosofía tiene su nombre, para terminar. Cuando yo termino de poner las piedras en la playa, me di cuenta que las había construido con mis manos. En ese momento es cuando viene la reflexión que toda mi vida había construido con lo que tenía alrededor, en mi hogar, en la empresa, cuando no había presupuesto, con lo que tuviera. Y hasta ahorita es una filosofía que no tengo que estar pensando, es que la tengo que vivir, no, es algo que ya traigo. Cada vez que tengo que realizar algo en mi vida, construyo con lo que tengo alrededor. Por eso es que se llama así al final, porque dije, lo construí con mis manos, y es cuando construyo esta filosofía de nombre, construye tu vida con lo que tienes al alcance de tus manos. A lo mejor yo no tengo todas las posibilidades, pero el amigo de otro amigo sí lo tiene y te ayuda. Entonces todo esto es por conexiones, cuando realmente nos unimos y sabemos que construimos a través de otras personas. Entonces, esta filosofía al final de construye tu vida con lo que tienes al alcance de tus manos aplica para todo. Tu persona, familia, empresa, cuando estás emprendiendo sobre todo y que necesitas hacer algo más. Entonces es importante cómo lo aplicamos esta filosofía. ¿Y dónde me pueden encontrar? Bueno, en mis redes me encuentran como Roselia Ramos, Roselia con C, así como dice aquí el libro. ¿Sí? Y el libro es Cómo transformar tu vida y profesión con éxito, que lo pueden encontrar en Amazon, para que lo puedan tener en tapa blanca o electrónico. Quiero decirles, nada más, el único lugar donde me encuentro un poquito diferente es aquí en Instagram, Marta Ramos. No lo pude cambiar y no lo puedo cambiar porque cada capítulo de mi libro, sí, bueno, tú lo tienes electrónico, ¿verdad? Sí, yo lo tengo electrónico. Cada capítulo de mi libro tiene un código QR. Entonces, cuando tú entras al libro, que es en tapa blanda, tú acercas tu celular y puedes ver que yo pongo de reflexión ahí. Entonces, tiene esa gran ventaja que aparte de que terminas de leer el capítulo,
ves videos de reflexión que te van a encantar. Y además, pues sí quiero mencionar algo muy, muy importante, porque parte de este libro es coautora también mi nieta de 9 años. Ella empezó a escribir y estaba bien atenta con mi libro, y cuando empezó a escribir frases de reflexión, yo le dije, sigue escribiendo que yo te pago, y en cada capítulo yo pongo una reflexión. Esta reflexión de cada capítulo es de mi nieta, una niña de 9 años, que te sorprenderá sus reflexiones que pone en cada capítulo. Ok, bueno, querida, de parte mía, o más bien de tu alma, siempre me gusta terminar con una práctica de un regalo de tu alma. Entonces simplemente cierra tus ojos y pregúntale a tu alma cuál es el mensaje que quiere darte. Y aquí nos conectamos con esta sabiduría que también está aquí. Puedes abrir tus ojos. Aquí estoy barajando las carticas. Y mira, conciencia testigo. ¡Wow! Voy a leerte, espera, te voy a acercar un poquito la luz para poder leerte lo que dice. Sí. Dice, es de Ken Wilber y dice, tengo un cuerpo pero no soy mi cuerpo. Tengo deseos, pero no son mis deseos. Tengo emociones, pero no soy mis emociones. Tengo pensamientos, pero no soy mis pensamientos. Soy lo que queda, un puro centro de percepción consciente, un testigo inmóvil de todos esos pensamientos, emociones, sentimientos y deseos. Entonces, ¡qué bonito! Yo te la mando para que tú la puedas tener, y me siento muy feliz de haber compartido este espacio contigo, y bueno, esperamos que nos sigamos encontrando en el camino. Claro que sí, te va a encantar cuando escriba el segundo de Conexiones, la travesía en Nueva York, de todo lo que pasa, es increíble. Ok, claro que sí, y bueno, ya estaremos conversando y bueno, estaremos ahí con esa conexión que hemos entablado, y seguir aprendiendo y creciendo mutuamente. Así que muchísimas gracias, te mando un besito y que estés supremamente bien. Chao, mi amor. Gracias a ti, bendiciones, bye bye. Amén, chao.